el momento de hacer algo. La prédica de hoy se llama Una historia, un espejo. Y pues el título surgió de una cosa que yo veo como psicológica en los seres humanos. No es solo las mujeres, sino los hombres. Uno tiene la tendencia a que cuando va pasando por algún lado y ve un espejo, ¿sí o no? Uno se mira. O sea, si yo pusiera un espejo aquí a la mitad de la iglesia, todo el mundo se miraría, ¿sí o no? De hecho, me pasó que en el SITP, ustedes saben los paraderos del SITP, ustedes saben que ponen como la promoción que tengan ahí, la publicidad, y los bordes son negros, son oscuros. El otro día me ha pasado 3 veces, de verdad, una mujer en el borde oscuro viéndose ahí, todo eso. ¿Por qué los seres humanos todo el tiempo necesitamos como mirarnos? ¿Para qué sirven los espejos? ¿Cuál es la labor de un espejo? Un espejo cumple la función de retroproyectar o reflejar la imagen que recibe. Entonces, nosotros somos una imagen que el espejo nos refleja y nos muestra. Y cuando nos vemos al espejo, dependiendo de nuestra autoestima, vemos más defectos de los que deberíamos ver o vemos más virtudes de las que en realidad tenemos. ¿Sí? Hay gente que se levanta y, mejor dicho, se ve como Brad Pitt de sus mejores días, ¿sí? Y hay otras personas que se ven horribles. No, pues hay que tener un equilibrio, ¿vale? La Biblia, una de las características de la Biblia es que la Biblia es como un espejo, ¿vale? Entonces, cuando leemos estas historias, no solo estamos leyendo las historias de otras personas, sino que la Biblia nos lee a nosotros, nos muestra algo de nuestras propias vidas, nos muestra virtudes, pero también nos dice ciertos defectos que hay que corregir con la ayuda de Dios, ¿correcto? Entonces, la historia que vamos a ver hoy, la historia de Débora, una de las grandes de la fe, nos va a mostrar cosas buenas y cosas no tan buenas, de ellos y de nosotros. Y por eso consideré que la mejor forma era predicarla. Eso se llama una lectura comentada. Es decir, vamos a ir por partes del texto y yo sencillamente les voy a dar ideas. Ustedes en sus bosquejos tienen atrás notas y van a ver que no tienen puntos ni nada por el estilo, sino seguro algunas observaciones les llaman la atención y las comentan, ¿vale? Entonces, ¿en qué momento aparece Débora? Débora aparece en el libro de los jueces, uno de los libros más complejos de la Biblia por muchas razones. El pueblo de Israel había conquistado una parte de la tierra prometida, pero solo una parte. No habían sido obedientes a Dios de conquistar toda la tierra prometida como Dios les había dicho. Habían sido desobedientes a lo que Dios había establecido. Entonces, para tener un marco general del libro de Jueces, quiero que vayamos a Jueces capítulo 2. Vamos a leer específicamente unos versículos que están ahí. Después es capítulo 2, vamos a leer los versículos 10 al 19. Si no tienen la Biblia ahí, yo la leo. Dice: Jueces 2, del 10 al 19. También murió toda aquella generación, la generación que había entrado a la tierra prometida. Y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarte. Entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de invasores que los saquearon, los vendió a sus enemigos que tenían a su alrededor y a los que ya no pudieron hacerles frente. Cada vez que los israelitas salían a combatir, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mano. ¿Qué tal esa frase? La mano del Señor estaba en contra de ellos para su mano. Tal como el Señor se lo había dicho y jurado, así llegaron a verse muy angustiados. Entonces el Señor hizo surgir caudillos o jueces que los libraron del poder de sus invasores. Pero tampoco escucharon a esos caudillos, sino que se prostituyeron al entregarse a otros dioses y adorarlos. Muy pronto se apartaron del camino que habían seguido sus antepasados, el camino de la obediencia a los mandamientos del Señor. Cada vez que el Señor levantaba entre ellos un caudillo, estaba con él. Mientras ese caudillo vivía, los libraba del poder de sus enemigos, porque el Señor se compadecía de ellos al oírlos clamar o gemir por causa de quienes los oprimían y afligían. Les pregunto, ¿es una historia esperanzadora? No, estaban, en mi traducción de la Biblia, estaban en la inmunda. Sí, estaban en la inmunda. Estaban terriblemente mal porque habían pecado contra el Señor.
¿Qué tal eso de que la ira del Señor estaba, y no solo que la ira del Señor, sino que la mano del Señor estaba contra ellos? Entonces vieron el ciclo. Dios levantaba un juez para liberar al pueblo en un momento, y el pueblo no lo escuchaba y volvía al pecado, y se volvió algo cíclico. Quiero una observación muy rápida. Quiero que noten que aquí hay una responsabilidad compartida en esta situación. Por un lado dice que se levanta una generación que no conocía al Señor. ¿De quién es la culpa de eso? La respuesta es de los dos, tanto de los padres como de los hijos, ¿sí? Una reflexión aquí como un pastor de jóvenes. Si el mundo, si los jóvenes hoy están como están, es porque los padres están donde están. Si los jóvenes de hoy están como están, es porque los padres están donde están. Tú deberías procurar que la nueva generación, y eso no es responsabilidad del pastor de jóvenes, es de los padres. Desde la esencia de la Biblia vemos que padres deben transmitir, parte de su llamado no es dejarle educación a sus hijos, eso está muy bien, no es dejarle una herencia más abultada, eso está bien, sino que esos hijos conozcan al Señor. ¿Por qué? Porque si no van a entrar en una época oscura de su propia historia. ¿Por qué creen que nuestro país está como está? Porque nos hemos apartado del Señor. Entonces, esta historia nos muestra una responsabilidad compartida, porque también los jóvenes o la nueva generación tomó decisiones en contra del Señor. Está bien, ellos también deliberadamente siguieron a otros dioses. Entonces, esta historia fue escrita hace miles de años, pero se parece mucho a la de nosotros, ¿sí o no? Se parece mucho a la de nosotros. Y en ese contexto es donde Dios levanta esta extraordinaria mujer llamada Débora. Jueces, capítulo 4. Como les dije, vamos a leer por partes. Empezamos de los versículos 1 hasta el 3. Después de la muerte de Ahor, los israelitas volvieron a hacer lo que ofende al Señor. Así que el Señor los vendió a Jabín, un rey cananeo que reinaba en Hazor. El jefe de su ejército era Sísara, que vivía en Hazoret Goyim. Los israelitas clamaron al Señor porque Jabín tenía 900 carros de hierro y durante 20 años había oprimido cruelmente a los israelitas. Listo, entonces, esa es la escena de entrada. Nos dice que los israelitas se prostituyeron o siguieron otros dioses una vez más. Entonces, hablemos por un segundo de la idolatría. La idolatría, según la definición del libro de Jueces, la idolatría es prostitución. Es una forma de prostitución, porque esa palabra tan pesada. Y ustedes pueden pensar, porque cuando leemos este texto, a mí me da la impresión que la gente piensa, es que eran tan retrógrados. Ellos eran idólatras, ¿sí? ¿Cómo podrían existir personas que se postraran y adoraran lo que ellos mismos habían hecho con sus manos? ¡Qué retrógrados! Eso no nos pasa a nosotros en el día de hoy, ¿verdad? La idolatría no es un problema de forma, es un problema del corazón. Por eso es tan importante esta palabra prostitución, porque es como si tuviéramos un esposo, Dios, y estuviéramos felices en el lecho de otros amantes. ¿Saben cuál es el problema? Que yo observo que muchas personas hoy en día son capaces de jugar en dos equipos con Dios, pero no aceptamos eso en otras cosas. Imagínense que yo dijera, bueno, equipos de fútbol, yo soy de Millonarios y de Santa Fe. ¿Se puede? No, jamás. Yo soy de Barcelona y del Real Madrid. No, eso no se puede. O en la política no aceptamos dualidad. En la política, bueno, de hecho, criticamos a los políticos que se la pasan bailando de partidos, ¿sí o no? Yo no puedo decir, soy izquierdo o derechoso. No, uno le toca como elegir un lado. Pero cuando hablamos de Dios, aceptamos ciertas formas de prostitución o de idolatría. Yo adoro a Dios, pero también tengo este segurito, también tengo este ancla de confianza. Yo amo a Dios y Él me va a salvar, pero invierto toda mi vida en que mis hijos sean los que me den la felicidad, y mi felicidad no está puesta en Dios. De alguna forma, todos somos idólatras y todos luchamos con esto, y esta es la situación del pueblo de Dios.
en ese momento. Y dice el texto que Dios lo entregó específicamente a un pueblo, que era el que estaba gobernando Javín, el cual estaba el general de ese pueblo era Císara, ¿vale? Una característica importante que nos dicen estos versículos, dice que el ejército de Javín tenía 900 caballos de hierro. ¿Listo? ¿Por qué eso es importante? Porque ustedes saben que en ese momento de la historia, el hierro era una tecnología. Y cuando tú estás militarmente gobernando sobre alguien, la tecnología es muy importante. Si alguien viene a pelear contra ti con palos y flechas de madera, si tú tienes caballos de hierro, pues mano, van ganando por bastante. Si es como nosotros ir a pelearle a Estados Unidos o a Rusia, vengan con sus armas termonucleares. No, perdimos de todas las formas posibles. De hecho, ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en el libro de Samuel, que cuando David va a pelear contra Goliat, solamente hay una armadura en todo el pueblo de Israel, que a David no le queda bien, que es la de Saúl. ¿Se acuerdan de eso? ¿Por qué? Porque el hierro era una tecnología que los israelitas no tenían acceso. Entonces, es como si un pueblo que pelea con flechas y espadas está peleando contra la bomba atómica. O sea, la vaina está peluda. ¿Listo? Entonces, dice que era una opresión cruel que les había hecho clamar, que llegaron a tal grado de dolor que tuvieron que clamar a Dios. Y en ese contexto sigue nuestro pasaje. Jueces, capítulo 4, versículo 4, vamos a leer hasta el 10. En aquel tiempo gobernaba Israel una profetisa. Vean que no era una juez o una caudillo, sino una profetisa llamada Débora, que era esposa de Lapidote. Ella tenía su tribunal bajo las palmeras de Débora, entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para resolver sus disputas. Débora mandó a llamar a Barak, hijo de Abinoam, que vivía en Sedes de Neftalí, y le dijo: el Señor, el Dios de Israel, ordena: ve y reúne en el monte Tabor a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Yo atraeré a Císara, jefe del ejército de Javín, con sus carros y sus tropas hasta el arroyo de Quizón. Allí lo entregaré en tus manos. Barak le dijo: solo iré si tú me acompañas, de lo contrario no iré. Está bien, iré contigo, dijo Débora, pero por la manera en que has encarado este asunto, la gloria no será tuya, ya que el Señor entregará a Císara en manos de una mujer. Así que Débora fue con Barak hasta Sedes, donde él convocó a las tribus de Zabulón y Neftalí. 10,000 hombres se pusieron a sus órdenes y también Débora lo acompañó. Un par de observaciones respecto a este texto. En primer lugar, las mujeres en la época de Débora, y ustedes saben que culturalmente en el pueblo de Israel esa fue una de las luchas, eran vistas como, no eran vistas como líderes iniciales del pueblo, sino que debían estar por debajo del mandato de un hombre, ¿vale? Entonces aparece Débora como una profetisa, no como una militar, sino como una profetisa. Esto es una crítica al pueblo, ¿sí? Este es un pueblo que no tiene fortaleza militar, que no tiene las capacidades militares para enfrentar a otras naciones. Las mujeres en la época de Débora eran ciudadanas de segunda categoría. Pero Dios usa a personas que la cultura desusa o desecha. Dios no desecha a personas que la cultura considera de segunda categoría. Hoy en día, pues probablemente no se trata de las mujeres, porque hoy en día a las mujeres les va muy bien en las empresas y todo eso, y ganan hasta más que los hombres. Pero hoy en día seguimos teniendo esa lucha, ¿verdad? Probablemente tú mismo te has sentido una persona de segunda categoría, de menor valor. Como iglesia, muchas veces decimos: ay, claro, es que los pastores, ese pastor tan chévere que me dicen, pero yo que leo 2 versículos y me quedo dormido, yo te estás sintiendo como un ciudadano de segunda categoría. Y si algo nos dice la historia de Débora es: Dios se acuerda de aquellos que se sienten en el rincón del olvido. Dios se acuerda de ustedes. Dios no se acuerda de esas, Dios se acuerda de esas personas que el resto de las personas han desechado. Dios es capaz de utilizar una profetisa que estaba debajo de una palmera, aunque era una cultura absolutamente machista,
Dios utiliza a esta mujer para liberar a su pueblo. Y ahora hablemos un segundito de Barak, porque él era la persona que iba a liberar a su pueblo, según lo que decía Débora. Vean que ustedes leen a Barak, y Barak le dice a Débora: yo no voy si tú no vas conmigo. Eso a ustedes les puede sonar ahí tan lindo, tan humilde, pero eso no son las palabras de un humilde, son las palabras de un mediocre. Porque un hombre, parte de su orgullo, de su felicidad, digamos, era que había triunfado. Cuando el pueblo ganara y preguntara ¿quién estaba a cargo del pueblo? No, ni idea. No, parte del orgullo de un hombre debía ser: yo me levanté contra ellos. Entonces, Dios lo había llamado y Barak se sintió cómodo en la intrascendencia. Porque hay seres humanos que se sienten cómodos en la intrascendencia. Si yo te preguntara a ti, ¿cómo te van a recordar las personas después de que mueras? Eso es una buena pregunta. Porque de pronto, y espero que no, que la gente no diga: uy, por fin se murió, ya nos tenía hasta aquí. No, o sea, ¿qué van a recordar? ¿Cuál va a ser la leyenda de tu epitafio? Él se sintió cómodo en la intrascendencia, o ella dejó una huella que jamás podremos borrar. Dios había llamado a Barak y Barak se sintió cómodo en la intrascendencia. Iglesia, cuando Jesús dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ¿llamó solo a los pastores? ¿Llamó solo a los líderes? Le dijo: uy, Pedro, solo tú, Juan no. No. Dios llamó a toda la iglesia. Y nosotros nos hemos acomodado a la intrascendencia al punto que dejamos la responsabilidad divina sobre los hombros de unos pocos. Eso es lo que tiene anclada una iglesia a la intrascendencia, cuando no tomamos nuestra responsabilidad delante del llamado que Dios nos ha hecho. Y la historia, créanme, que se pone mejor. Jueces, capítulo 4, versículos 11 al 16. Acuérdense que ya habían reunido todo el pueblo y van a la guerra. Un comentario aquí en el versículo 11 dice: Eber el kenita se había separado de los otros kenitas que descendían de Obab, el suegro de Moisés. Qué nombres tan raros, ¿sí o no? Yo siempre me acuerdo cuando leo estos nombres. Que descendían de Obab, el suegro de Moisés, y armó su campamento junto a la encina que está en Sanayim, cerca de Cés. Versículo 12. Cuando le informaron a Sísara que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor, Sísara, el general del ejército de Javín, convocó a sus 900 carros de hierro y a todos sus soldados desde Haroset Goyim hasta el arroyo de Quizón. Entonces Débora le dijo a Barak: adelante, este es el día en el que el Señor entregará a Sísara en tus manos. ¿Acaso no marcha el Señor al frente de su ejército? Barak descendió del monte Tabor, seguido por los 10,000 hombres. Ante el avance de Barak, el Señor desbarató a Sísara a filo de espada con todos sus carros y su ejército, a tal grado que Sísara saltó de su carro y huyó a pie. Barak persiguió a los carros, imagínense eso, y al ejército hasta Haroset Goyim. Todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada, no quedó nadie con vida. Uy, ¿por qué esta historia es tan extraordinaria? ¿En qué lugar? ¿Cuál fue la zona de guerra? El pueblo estaba inicialmente en un monte. Si ustedes van sin caballos de guerra, un monte es el lugar más estratégico, porque los caballos no van a subir con tanta facilidad esos montes. En cambio, el valle es el lugar donde ellos tienen la ventaja. Imagínense lo que Dios le dice a estos 10,000 manes que estaban peleando con palos contra las armas termonucleares de la historia. Bajen al valle. No me digan eso. O sea, pelear, o sea, son 900 caballos. Venga, por lo menos tengamos una estrategia aquí de resguardo. Y nos ponen a pelear contra ellos de visitantes. A veces Dios nos tiene que llevar a escenarios extremos para darnos cuenta de nuestra absoluta dependencia de Él. ¿Sí o no? Que cuando son nuestros recursos tendemos a enorgullecernos, ¿verdad? Cuando decimos: uy, no, menos mal soy tan inteligente que saqué esto adelante. Pero cuando el matrimonio estaba a punto de acabarse,
cuando tú ya no dabas más con esos hijos, cuando ya la empresa no tenía de dónde salir, que ya estabas en el valle contra 900 caballos, que ya no podía nada más. A veces tenemos que ir a escenarios extremos para ver más nítidamente la mano de Dios en nuestra vida. Muchas veces queremos cambiar nuestras circunstancias cuando lo que Dios quiere cambiar es nuestro corazón, y recordarnos que nuestro triunfo no depende de nosotros, depende de Él. Por eso les pregunto, ¿cuál es el antídoto contra el orgullo? Díganme ustedes, porque yo soy una persona medianamente orgullosa, ¿sí? Medianamente orgulloso, no completamente, no mentira, soy orgulloso, yo soy orgulloso, ¿sí? A veces lo más humilde que me siento es que me siento orgulloso de ser tan humilde, ¿sí? No me va muy bien la cosa. ¿Cuál es el antídoto contra el orgullo? Porque por la humildad pensamos, pero ¿saben que este texto me muestra otro ingrediente más? El antídoto contra el orgullo es la adoración. Cuando reconocemos que la mano que estaba detrás de nuestra mano era la de Dios, que si no fuera por Él, nosotros no hubiéramos sido capaces de ganar esta guerra. Si algo nos muestra la historia de ahora es que el Señor entregó, no que te lo ganaste, el Señor entregó en tus manos. ¿Cómo está tu adoración? ¿Cómo está tu nivel de adoración? Tu nivel de gratitud, ¿cómo está? Te vas a dar cuenta que cuando la adoración baja, normalmente el orgullo sube. Y la historia no terminó ahí. Jueces, capítulo 4, versículos 17 hasta el 24, y ahí terminamos el texto. Dice: mientras tanto, Sísara, recuerden que es el general del ejército de Jabín, Sísara había huido a pie hasta la carpa de Jael, la esposa de Eber el kenita, pues había buenas relaciones entre Jabín, rey de Azor, y el clan de Eber el kenita. Jael salió al encuentro de Sísara y le dijo: adelante, mi señor, entre usted por aquí, no tenga miedo. Sísara entró en la carpa y ella lo cubrió con una manta. Tengo sed, dijo él, ¿podrías darme un poco de agua? Ella destapó un odre de leche, le dio a beber y volvió a cubrirle. Está buenísima esta historia. Párate a la entrada de la carpa, le dijo él. Si alguien viene y te pregunta, ¿hay alguien aquí?, contéstale que no. Pero Jael, esposa de Eber, tomó una estaca de la carpa y un martillo, y con todo el sigilo se acercó a Sísara, quien, agotado por el cansancio, dormía profundamente. Entonces ella le clavó la estaca en la sien y se la atravesó hasta clavarla en la tierra. Uy, Dios mío, eso chorreó sangre, ¿verdad? Así murió Sísara. Entonces estaban como tranquilos con la lechita, dormía y ¡pum!, la clavó por el hombre. Barak pasó por allí persiguiendo a Sísara, y Jael salió a su encuentro. Ve, le dijo ella, y te mostraré al hombre que buscas. Barak entró con ella y allí estaba tendido Sísara muerto y con la estaca atravesándole en la sien. Uy, Dios mío, aquel día Dios humilló en presencia de los israelitas a Jabín, rey cananeo, y el poder de los israelitas contra Jabín se consolidaba cada vez más hasta que lo destruyeron. Uy, ¿qué hace uno con él? ¿Cómo enseña? Es que cuando Juan me dijo que enseñara a Débora, yo le dije, yo sabía que iba a llegar a esta parte, y yo dije, ¿cómo enseño de esto? ¿Qué le digo a la gente? Oremos, o clávele en la sien una estaca a su esposo. ¿Cómo le digo a la gente esto, sí? Porque, seamos honestos, hay muchos textos en la Biblia que son violentos, ¿verdad? Y respetos para los maestros de escuela dominical cuando les toque enseñar esto. Imagínense, le clavó con... No, eso es terrible, ¿sí? Uno podría hacer una conclusión fácil, es cuidado con las mujeres o algo así por el estilo, pero tenemos que reflexionar sobre este tema, sobre la violencia en la Biblia. No pretendo contestarlo todo, ni mucho menos, pero solamente les quiero dar 3 ideas de cómo podemos entender adecuadamente esta situación tan macabra. Primero, vean que en el versículo 17 dice que ellos tenían unas buenas relaciones con Jabín tenía unas buenas relaciones con Eber el kenita, que era el esposo de Jael. Esas buenas relaciones
en la construcción se refiere a un eufemismo para decir que ellos eran vasallos de ese rey, ¿sí? Entonces esas buenas relaciones eran que yo no me voy a meter con el más grande. Vean que Jael, cuando llega a Císara, lo llama mi señor. No es que sean amigos, parceros, no, es que él es el imperio que está gobernando sobre mí. ¿Está bien? Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, que esta es una situación de guerra, ¿vale? ¿Vieron que en la descripción, segunda observación, hay una ridiculización de Císara? Cuando usted, el general del ejército más poderoso que conocía la tierra en ese momento, llega y lo cubre con una mantita y le dan su lechita al bebé. Sí, o sea, como que es una forma como el autor de Jueces está diciendo, este tipo es tan bruto que no fue capaz de oler la muerte cuando le estaba respirando en la nuca. ¿Me entienden lo que quiero decir? Es una ridiculización. Es como si los diseñadores de la bomba atómica murieron electrocutados por un toma corriente. O es como decir que las superpotencias están siendo sometidas por palos y flechas. Eso no tiene sentido, no tiene sentido. Es una forma de ridiculizar y decir, nosotros somos más grandes. Y si van, aún peor, a Jueces capítulo 5, se van a encontrar con un canto en el que se deleitan en la muerte de Císara. Les leo una partecita solamente. Jueces capítulo 5, se burlan de la mamá de Císara. Imagínense eso. Versículo 28 de Jueces capítulo 5. Por la ventana se asoma la madre de Císara, es un canto. Tras la celosía clama a gritos, ¿por qué se demora su carro en venir? ¿Por qué se atrasa el estruendo de sus carros? Las más sabias de sus damas responden y ella repite a sí misma, seguramente se están repartiendo el botín arrebatado al enemigo, una muchacha o dos para cada guerrero, telas de colores como botín para Císara, una tela, dos telas de colores bordadas para mi cuello, todo esto como un botín. ¿Qué están diciendo con eso? Ay, sí, mamita, quede esperando. Tenga para que se entretenga. Nosotros le ganamos, señora. Vea, ustedes pueden estar clamando y diciendo, pero nosotros le ganamos. Esa es una forma como encontramos que la literatura violenta en la Biblia se está burlando de los más poderosos y está diciendo, nosotros les ganamos. Pero, sin embargo, yo creo que tenemos que tener en cuenta una cosa. Y es que a veces se limitan estos textos muy rápidamente porque decimos, ay sí, gloria a Dios y todo eso, ay qué bueno que le clavó la estaca en la sien. Vean, eso es una esquizofrenia espiritual, que celebremos esos textos y al mismo tiempo estemos luchando por la igualdad en nuestro mundo. Eso es como esquizofrenia, que nos deleitemos en eso. Creo que está bien sentirse incómodo, creo que está perfecto ese ush cuando dijeron y leyeron este texto, está perfecto. Pero les quiero hacer una observación importante, la observación del espejo. Me van a ayudar ustedes como pastores de jóvenes, les voy a dar unas estadísticas y ustedes me ayudan por favor. Estaba buscando esta semana como titulares o noticias sobre los jóvenes y les cuento solamente 4. La primera, las instituciones de educación superior están preocupadas, los jóvenes no quieren estudiar. Gran descubrimiento. Segundo, la promiscuidad sexual es un estilo de vida de muchos jóvenes. Tercero, los jóvenes son cada vez más propensos a ser adictos a diferentes tipos de sustancias. Cada vez más propensos a ser adictos a distintos tipos de sustancias. Y vean, esta es la noticia que me impactó. Un grupo de jóvenes se reunió para perseguir a otro que no profesaba la misma creencia religiosa que ellos. Lo asesinaron. ¿Qué hace uno como pastor de jóvenes cuando buscas noticias sobre los jóvenes y te encuentras eso? Díganme ustedes qué piensan de esta generación. Que están locos, que no tienen futuro, que están perdidos. Les dije que había buscado unas noticias, pero no les dije de qué año. Esos titulares fueron entre el año 1945 y 1970. Es decir, esos titulares ocurrieron cuando muchos de ustedes eran adolescentes. Tómala. Porque ahora están leyendo la cosa de una forma
distinta. Hoy en día ustedes botan la toalla muy fácilmente con esta generación. Estos jóvenes de hoy en día, pues sus papás dijeron lo mismo. Sencillamente hemos modificado ciertas cosas, ¿verdad? Todo eso de los tipos de sustancias, eso fue en la era del hipismo. La última que ustedes leyeron fue un grupo de nazis que asesinaron a un judío. Entonces, ¿cómo hacemos? Aquí les acabo de mostrar algo, queridos amigos. Todos nosotros somos hipócritas selectivos. Somos muy buenos para señalar la paja en el ojo ajeno y no ver nuestra propia vida. Y leemos esta violencia en la Biblia y ¡ush! Y nos escandalizamos. Si ustedes miran las marquillas de su ropa, muy probablemente dice que ellas fueron hechas en China. Eso significa que muy seguramente lo hicieron personas que están esclavizadas hoy en día, sometidas a horarios inhumanos, con pagos inhumanos, sin ni siquiera poder comer, flotando en barcos en el Pacífico para poder generar producciones en serie de la ropa que usted lleva puesta hoy. Ustedes se escandalizan de eso y vemos las noticias comiendo cuando un hombre atropella a 84 personas en Niza. Y lo peor, ponemos en nuestro Facebook la bandera de Francia, pero nos olvidamos de todos los atentados que ha habido en Siria, en Somalia, en Yemen, en miles de lugares. Ponemos las fotos de Francia, pero no nos dolemos por los niños que hoy se mueren de hambre en la Guajira. En el mundo, el 86% de los recursos es consumido por el 20% de los seres humanos. Eso es injusto, eso es violento. Nuestra tierra tiene suficiente para sostener a todos los seres humanos y nosotros en nuestra codicia queremos un iPad más, un iPhone más, un carro más, cuando hay personas que están tratando de sobrevivir sin ni siquiera tener agua pura. Vemos estos textos y decimos, la Biblia es tan retrógrada. ¡Ush! Nosotros no haríamos eso. Quizás hoy no clavamos estacas en las sienes, pero ustedes no saben como pastor cuántas estacas me he encontrado clavadas en el corazón. A cuántas personas mataron, pero que siguen vivas entre nosotros. Y decimos, en nuestra casa no jamás nos gritaríamos, pero a veces castigamos al otro con el silencio, con el sarcasmo, con la torcida de ojos. Somos muy buenos para ver la violencia en el otro y olvidarnos de la violencia que hay en nuestro corazón. Si algo nos tiene que decir la historia de Débora, es que tengan mucho cuidado, porque muy fácilmente te puedes convertir en aquello que tanto criticas. Yo sé que esa no es una solución a la violencia en la Biblia, pero creo que en este punto de la enseñanza podemos decir, uy sí, terrible la violencia, uy, Dios nos ayude. Pero quiero que por un momento pienses en tu propio corazón. ¿Qué formas de violencia has abrazado en tu alma con las que te estás sintiendo cómodo o cómoda? Que ves la violencia de otros y dices, uy, tenaz, pero a mí déjenme mi sarcasmo, a mí déjenme recordar de vez en cuando lo que pasó hace tantos años. Si algo nos dice Débora es, cuidado en este espejo, porque todos tenemos un corazón violento. Y ustedes lo leyeron al principio, la respuesta de los jueces siempre fue una respuesta temporal, no fue una respuesta absoluta. Siempre la violencia llevó a más violencia. Y si ustedes leen todo el libro de jueces, ¿saben qué es lo peor? ¿Saben cómo acaba la historia del libro de jueces? El último juez que tenemos testimonio es Sansón, pero después de eso la historia sigue. Y hay una historia que se llama El Levita y su concubina. Con ese título ya deberíamos estar asustados. Es como si dijéramos El Pastor y la Moza, una vaina así terrible, ¿sí? O sea, es una cosa horrible, porque el levita era la persona a cargo del pueblo de Dios y tiene una concubina. ¿Saben qué es lo peor de esa historia? Que él va con su concubina por diferentes pueblos de Israel y en algún momento quiere entrar a una ciudad y los hombres dicen que quieren tener relaciones sexuales con él, muy similar a la historia de Lot. Y él dice, les dejo a mi concubina. Durante toda la noche, hombres la violaron toda la noche, hasta dejarla muerta en la madrugada. ¿Saben qué hace el levita? La descuartiza
y envía sus partes a todo Israel. ¡Qué historia tan sangrienta! Y el pueblo está haciendo lo que tanto criticó. El pueblo está haciendo lo que esos pueblos de 900 carros de caballos hacían. Porque uno se puede convertir en aquello que tanto critica. Creo que cuando nos volvemos violentos, la violencia nunca se detiene. Por eso en nuestro país ha habido falsos positivos. Porque cuando la violencia justifica la lucha contra la violencia, cualquier cosa se puede hacer. Cuando la violencia se justifica para ganarle a la violencia, nunca ganamos. Pero nosotros estamos de este lado de la historia y conocemos a Jesús, quien absorbió sobre sí la violencia más catastrófica que ustedes se pudieran imaginar y nos enseñó este camino, un camino diferente. Cuando a Jesús lo arrestaron, lo llevaron delante del sumo sacerdote y él le dijo al sumo sacerdote: oiga, ¿por qué no me cogieron cuando yo estaba delante de todas las personas? Bueno, Jesús no lo dijo así, lo dijo más bonito, pero pues esa es la traducción. Entonces, ¿por qué me cogieron aquí y no cuando yo estaba delante de todas las personas? Me hubieran cogido allá. Y vean lo que pasa en la escena, en Juan capítulo 18. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba ahí le dio una bofetada. Cuando tú le pegabas a alguien una bofetada, estabas diciendo: tú eres inferior a mí, tú eres menos que yo. Y le dijo: ¿así contestas al sumo sacerdote? Si he dicho algo malo, le replicó Jesús, demuéstrame. Pero si lo que dije es correcto, ¿por qué me pegas? ¿Qué hizo Jesús brillantemente en esta escena? ¿Respondió a la violencia con violencia? ¿Respondió pasivamente? Porque esa es otra forma de venganza, como no le voy a pegar, pero nunca más le voy a decir que lo quiero. ¿Respondió pasivamente? No. Respondió con lo que yo llamo amor sacrificial. Cuestionó la maldad. Porque siempre, en última instancia, la maldad y la violencia va a ser irracional. Cuando tú le preguntas a alguien: ¿por qué me pegas?, no hay nunca ninguna respuesta que justifique ese acto. Así que estas son algunas ideas de este texto. Y quisiera que oráramos, pidiéndole a Dios que al vernos en el reflejo de su palabra, nosotros podamos no solamente señalar, sino ver nuestra propia violencia, las formas de violencia que hemos abrazado en nuestro corazón. Porque si algo nos tiene por decirle ahora es que Dios quiere utilizar a esas personas, de las personas que no son tan buenas y no son tan perfectas, pero que cuando venimos delante de Dios, Dios es capaz de utilizarnos. ¿Les parece si oramos para terminar esta reflexión? Señor, gracias por tu palabra y gracias por esta reflexión, estos comentarios sobre la historia de Débora. Es muy compleja y en muchas formas nos vemos reflejados allí, Señor. Gracias por mujeres como ella que se levantaron aunque su mundo las consideraba ciudadanos de segunda categoría. Y gracias también porque al ver estas escenas, al escandalizarnos, tu palabra nos dice: pero ¿qué de ti? ¿Qué de tu corazón? ¿Con qué estás dejando de escandalizar? Señor, perdónanos porque todos aquí hemos abrazado ciertas formas de violencia. Perdónanos porque en un país como el nuestro, que ha crecido basado en la violencia durante tantas décadas, nosotros hemos justificado ciertos comportamientos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a verte y ayúdanos a caminar según tu sagrada voluntad. Gracias porque tú nos das una nueva oportunidad. Tú renuevas nuestro corazón y lo cambias. Al vernos en el espejo de tu palabra podemos tener una esperanza diferente. Gracias por este tiempo y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy es el momento de hacer algo.